pasar a su clase. Lo que vamos a estudiar le compete a los padres. Bueno, hermano, muy especialmente, aunque lo voy a hacer después otra vez, está visitándonos hoy el pastor Raúl con su esposa, hermana Doris, y su hijo, hermano Fernando, desde Honduras. Ellos amablemente, fue la primera iglesia donde yo asistí en Honduras, y ellos amablemente me aceptaron y me llenaron mi estómago muchas veces. Y eso es una bendición, hermano. Entonces, aunque después cuando esté toda la iglesia, pues vamos a dar la bienvenida. Listo, vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque solo tú, oh Dios, te lo mereces. Señor, ayúdame, Señor, a enseñar tu palabra con fidelidad, porque tú, Señor, tu mensaje ya tú lo has dado. Y ahora, Señor, ayúdame a darlo con fidelidad a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a manera de repaso, recuerden que comenzamos la introducción del libro hablando de la antropología bíblica y hablando de que una antropología bíblica correcta nos muestra que somos pecadores y que no estamos criando ángeles, estamos criando ¿qué? Pecadores. Entonces, yo pecador, mi esposa pecador, ¿da qué? Pecador. Entonces, hablábamos del capítulo 1 de lo importante que es centrarnos en el corazón y no distraernos en otras cosas, sino en el corazón de nuestro Hijo. Y que ese corazón, Dios tenemos que orar para que se direccione hacia Dios. Que nosotros direccionemos el corazón de nuestros hijos ¿hacia dónde? Hacia Dios. Que finalmente va a ser quien pueda cambiar a la persona. Y recuerde que todos los esfuerzos que nosotros hagamos, humanos, para cambiar la conducta de nuestros hijos, en sí van a dar una solución pasajera y no una solución profunda al problema del hombre, que es su pecado, y no lo externo. Hablábamos también de las influencias, ¿no? Aunque sí tenemos que prestar atención a las influencias, después en el siguiente capítulo, eso no, o sea, nuestros hijos no son víctimas del ambiente. Nuestros hijos en realidad son, lo que necesitan es desesperadamente conocer al Redentor. Entonces, la vez pasada hablábamos de eso, de las influencias que es externas. Pero ¿qué pasa? De que aunque nuestros hijos tienen influencias, nosotros los influenciamos, lo que debemos, eso no nos debe distraer. La educación de nuestros hijos no se puede centrar simplemente en darle un buen ambiente, en un colegio cristiano, no, eso no nos debe descuidar, sino que debemos apuntar ¿hacia dónde? Hacia el corazón de ¿qué? De nuestros hijos. Y es así como llegamos hoy al capítulo 4. El capítulo 4 es necesario dividirlo en dos partes por la cantidad de información que tiene. Entonces lo voy a dividir en dos partes. La primera parte de la que voy a hablar hoy es tú estás al mando. Y vamos a hablar de la autoridad. Vamos a hablar de la autoridad. Y miren, hermano, cuando usted va en un carro y usted va en su carro y ve un policía de tránsito y ese policía de tránsito le levanta la mano y le hace así, ¿por qué usted para? Porque él es ¿qué? Autoridad. Pero hay un tema en eso. ¿Él tiene poder para pararlo a usted? La investidura de él. Muy bien, Martica. Porque si yo me lo voy a llevar por delante, me lo llevo. O sea, el carro es más poderoso que ¿qué? Pero ¿qué pasa? Nosotros paramos por la investidura que representa. Entonces la autoridad tiene la autoridad. Por eso, en su mayoría de veces, es delegada. Y lo que vamos a hablar hoy se centra en que la autoridad que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos es una autoridad delegada por Dios. Yo no corrijo a mis hijos porque yo soy mejor que mis hijos, porque yo estoy peleando con mi pecado al igual que él. Entonces yo no soy ni mejor que mi hijo, de alguna manera yo no soy su dueño, sino que ellos, lo que yo voy a hacer es porque Dios me lo ha ¿qué? Mandado como autoridad sobre nuestro hogar. Y es interesante porque los niños entienden eso. Los niños entienden eso a la perfección. Si no, mire, por lo menos les voy a poner un ejemplo. Si yo
muchas veces los niños quieren mandar a otro niño. Vamos para esto, vamos para adentro. Y no, pero hay una palabra poderosa. Papá dijo que entrara. Entonces ahí sí como ya. Entonces ellos entienden la autoridad y la entienden de manera que perfecta, diría yo. Pero hay algo muy importante en este siglo XXI, que es que estamos en lo que llaman la generación de cristal, donde uno no le puede llamar la atención a los niños porque se perturban psicológicamente o algo así. Pero esto es una mentira de la psicología, porque si corregir perturbara psicológicamente, yo por lo menos estuviera en un manicomio. Entonces, porque mi mami me corrigió con vara, hizo lo que la Biblia dice. Entonces, cuando estamos por lo menos en un contexto como este, como nosotros, o vamos a creer a la psicología, o vamos a creer lo que la Biblia dice. Y esta es una lucha que tenemos hoy como padres en su mayoría, nosotros. Y hay un problema actual en nuestra cultura, que nadie quiere la autoridad y nadie quiere ser autoridad. Y nosotros como padres no podemos asumir esa visión del mundo de que no queremos ser autoridad ni somos autoridad. Y muchas veces hay un movimiento muy fuerte actualmente y que se está dando aquí en Colombia que se llama la educación respetuosa. Y yo lo llamaría una educación pagana. Y esta educación respetuosa lo que dice es que de manera respetuosa yo voy a educar a mi hijo. Y eso significa que no le voy a dar vara, significa que él puede hacer muchas cosas y yo lo tengo que respetar. Y eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que él tiene que ver autoridad. Y por eso es que hoy en día los chicos no ven autoridad. Y es más, hasta pierden los trabajos porque no quieren respetar la autoridad, porque nunca se les mostró en el hogar una visión correcta y bíblica de lo que es la autoridad. Y entonces, a veces les pregunto a uno, ¿por qué renunciaste a ese trabajo? Ay, no, porque me mantenían era mandando. Entonces, ¿qué pretendía? Tú eres jefe, pero si apenas estás comenzando. Entonces, ¿sí ven? Entonces, por eso se llama la generación de ¿qué? Le llaman la generación de cristal. Pero nuestros hijos no están llamados a ser de esa generación. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo yo le muestro autoridad a mis hijos desde el contexto bíblico? Y como les dije, yo tengo que enfocarme en que yo soy la autoridad y lo tengo que asumir. Y mi hijo tiene que saber de que yo soy su autoridad, no su amigo. Yo le puedo hablar amigablemente, pero yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su autoridad. Así que ese tema de que tú tienes que ser amigo de tu hijo, le puedes hablar de manera amistosa. Pero si usted pierde ese enfoque y que yo soy el amigo de mi hijo, su hijo lo va a terminar manipulando y va a terminar su hogar dando una cosmovisión incorrecta. Vamos a leer Efesios 6. Efesios 6, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo correcto. Y ese es el pedazo que nos gusta a nosotros los papás, ¿no? Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Lo correcto es que el hijo obedezca ¿a qué? Al padre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ahora viene el pedacito que completa toda la idea. Y vosotros, padres. Y miren que lo que está y vosotros, padres, lo que está diciendo es que tanto hijos como padres están bajo la autoridad divina. Y miren que yo a mi hijo no le puedo mostrar la autoridad mía, sino la autoridad de Dios. Y dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino todo lo contrario, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto, cuando uno estudia este texto,
porque hoy solo lo vamos a ver de manera temática, es una increíble riqueza al ver que tanto papá como los hijos están bajo la autoridad ¿qué? Divina. Entonces, eso va a hacer que usted hable a su hijo a través de la Biblia y no a través de lo que usted piensa y lo que usted dice. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan eso. Cuando yo voy a corregir a mi hijo, yo le digo, ¿pecaste? Y él me dice, sí, papá, pequé. Entonces, ¿qué debe hacer papá cuando tú pecas? Corregirme. ¿Por qué? Y él me dice, porque el pecado tiene consecuencias. Y eso no ha sido un proceso de 2 días. Yo tuve que enseñarle a mi hijo qué era pecar y qué decía la Biblia. Lo mismo es cuando me pide algo. Papi, regálame esto. Y yo, papá, mira, Dios me ha puesto a mí en este hogar para ser el administrador de ese hogar. Y eso que me estás pidiendo no es prioridad en nuestro hogar. Por tanto, no te lo puedo dar ahora. No sé si luego lo haré, pero sepa bien que papá quiere lo mejor para ti porque así lo dice la Biblia. Entonces, esto tiene que hacer que nuestros hijos vean nuestro vocabulario, tiene que hacer que ellos vean que yo mismo estoy bajo la autoridad divina. No, usted tiene que hacer eso porque me da la gana. Entonces, eso no genera autoridad en los hijos. Eso genera totalmente una confusión. Bueno, ¿mi papá está o no está bajo la autoridad de Dios? ¿O está bajo la autoridad del mismo? Entonces, eso ha generado confusión. Entonces, eso genera muchísimas confusiones porque nuestros hijos deben ver que yo estoy bajo la autoridad de Dios. Y, hermano, la ira no es un elemento que nos va a generar autoridad en nuestros hijos. Es más, ¿qué dice el libro de Santiago? Dice el libro de Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, y aunque yo he pecado y todos hemos pecado con esto, no es la ira la que hace que mis hijos cambien. Ni el tono de voz, ni nada. Y yo puedo ejercer autoridad, por lo menos mi mami nunca me alzó la voz, pero yo entendía. Y yo vengo de esa generación que le hacían uno así, ¿ve? Y ya quedaba uno stand-by. Ya sabía que en la casa, y hoy en día uno no puede, y se le salen los ojos a uno y no cambia. No, entonces es interesante el tema de la autoridad por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está promoviendo hoy en día el mundo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y el mundo dice que yo debo ser amigo de mí. El mundo dice que yo debo darle muchas opciones. Pero la Biblia dice que yo debo darle ejemplo de buenas decisiones. Entonces, y aquí es donde vienen otra vez los ejemplos. Porque tiene que ser así. Dios nos ha mandado a actuar como autoridad. Pero ¿cómo lo debo hacer? Lo debo hacer conociendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como autoridad yo tengo que saber de que yo debo corregir el pecado de mis hijos. Y no cuando me hacen quedar mal. Cuando me avergüenzan. Por lo menos los niños son espontáneos. Mi papi dijo esto y uno queda. Y en la casa. Y por eso yo le digo muchas veces a mis hijos, si ustedes ven que, pregúntenme algo. Papi, ¿cuál es el pecado que cometí? Para que ustedes entiendan por qué los corrijo. Y entonces, ¿pero qué pasa? Esto genera conversación, esto genera tiempo y a veces nosotros no queremos hacer eso. ¿Qué queremos hacer nosotros? La típica, los 4 barazos y salir. Para que él sepa. Pero no es así bíblicamente. Entonces, y muchas veces el hogar se convierte en un conjunto de opciones. Y con la que nosotros peleamos más como pareja, como matrimonio, es en la comida. La comida se vuelve, nuestro hogar se vuelve una especie de restaurante. ¿Qué quieres, niño? Y lo que no entendemos, lo que muchas veces no entendemos, es que ese mensaje de ¿qué quieres, niño? Es un mensaje que desautoriza totalmente tu autoridad. Y
aunque muchas veces tus hijos van a poder escoger y nuestros hijos van a poder escoger, él debe saber que papá y mamá saben cuál es lo mejor para ellos y saben cuál es la mejor alimentación. Pero cuando ni siquiera papá y mamá se saben alimentar. Entonces, cuando muchas veces nuestros hijos nos dicen, no quiero, lo que hacemos nosotros es que le decimos, papá, mira, lo llevamos a un versículo de agradecimiento y le decimos, esto fue lo que Dios proveyó hoy Dios para nosotros y te lo tienes que comer. Ahora, eso muchas veces también, no podemos ser tan cerrados en esto, porque por lo menos nosotros tenemos un caso con nuestros hijos de que cambiaron de país y estamos en esa lucha de enseñarlos a comer la comida de acá. Y hay muchas veces que no lo han probado, pero nosotros al menos le decimos pruebe. Y si ya no quiere comer, no se les prepara otra cosa. Porque él debe saber de que papá y mamá están en control y tienen autoridad. Papi, no quiero ir a la iglesia hoy. Y es un niño de 7, 8 años. Hermano, ¿por qué no trajo a su hijo? No, porque no quiso venir. Entonces comienzan las opciones. Le voy a decir qué hacen las opciones. Lo que hacen las opciones es que el niño piensa de que él es el que manda y su papá dan opciones. ¿O no pasa así? Entonces, por eso cuando crecen no saben ni qué es la autoridad. Mi hijo no come esto, mi hijo no come lo otro, mi hijo, hermano, ¿y se lo dio a probar? No, nunca, pero él no come eso. Entonces, comienza el juego de opciones. Opciones por aquí, opciones por allá. Cuando este niño crece, ni siquiera puede tolerar un trabajo. ¿Por qué? Porque el patrón no le da opciones. El patrón le dice, usted tiene que hacer esto. Y él queda. Entonces, muchas veces queremos mostrar amor a nuestros hijos y lo que terminamos es dañándolos. Una vez en un campamento misionero, vi llorar a uno de mis amigos. Y llorar, a moco tendido. ¿Y sabe por qué lloraba ese chico? Porque no sabía lavar sus interiores. No, era un campamento de mayores de 18 años. Y a veces decimos, ay, porque es que a mí me hicieron eso, y los cubrimos tanto que cuando papá y mamá no están, los sacamos es a sufrir. No saben hacer nada. Si su hijo no sabe hacer nada, cuando usted falte, él va a decir, mi mamá no me enseñó. Mi papá no me enseñó. Entonces, todos los oficios, uno debe enseñar a nuestros hijos a todos los oficios de la casa. Porque usted va a estar toda la vida. ¿Quién nació eterno aquí? Entonces, usted debe saber de que usted está educando a sus hijos para que salgan, para que vean. Pero si usted no los equipa con un correcto concepto de la autoridad, lo que está educando es a una persona que todo el tiempo va a creer que él lo merece todo. Y si eso llega a la mente del niño, va a ser mucho peor cuando sea adulto. Entonces, esto es algo bien complejo, ¿no? Por eso lo tuve que dividir en dos. Entonces, el niño debe saber que la autoridad principal es Dios. Y que su papá está bajo la autoridad divina. Y que papá y familia están bajo la autoridad divina. Debe saber también de que papá y mamá toman decisiones sabias basadas en la Biblia para su beneficio. Por eso cuando se corrigen, se les debe decir, todo esto es para glorificar a Dios y porque Dios me ha mandado que sea así. Yo les explico a mis hijos, la Biblia dice que la vara y la corrección te darán sabiduría. Y si yo no te corrijo, Dios me va a demandar eso a mí, porque no te corregí. Entonces debemos saber eso. Y miren, los padres deben estar dispuestos a encargarse de todos los asuntos de sus hijos. ¿Y qué significa eso? De que nuestros hijos, nosotros no debemos llenarlos de opciones, sino de ejemplos. No de opciones, sino de ejemplos. Les voy a poner un ejemplo para que vean eso. Ayer iba caminando con mi hijo y me dijo, papi, yo quiero unas cartas de Pokémon. ¿Y cuántas quieren?
Por ahí unas 5 o 6, porque ellos no piden una. Yo le dije, mira que el presupuesto de nosotros no está en las cartas de Pokémon tuyo. Y papá sabe qué es lo mejor para ti. Y yo no puedo comprarte esas cartas porque no es nuestra prioridad. Y yo le puse un ejemplo. Imagínate que tú necesitaras pantalones y papá quiere un comentario bíblico, que es lo que es aficionado. Y yo compro el comentario bíblico y te dejo sin pantalón. Porque yo estoy decidiendo en base a lo que yo quiero y no lo que la Biblia dice. Me dice, no, eso sería incorrecto. Yo le dije, lo mismo es eso. Entonces, por eso dice la Biblia que yo debo enseñarles cuando caminan, y decirles la verdad. A veces le decimos, después te lo compro. Y eso es mentira. Y eso es una vil, ¿qué? Mentira. Entonces debemos enseñarlos desde pequeños a que ellos tienen autoridad. Papá, no podemos ahora. Miren, hasta Dios dice que no. Hasta Dios dice que no. Ejemplo, Moisés. Moisés se montó. Mire, este hombre 40 años había lidiado con un pueblo malo como yo y todos nosotros. Malo, rebelde. Y uno pensaría en su humanidad que el que merecía entrar a la tierra prometida era Moisés. Uno decía, uy, 40 años y con esa gente. Y Dios le dijo, contempla la tierra y no vas a entrar. Y uno queda en la Biblia cuando lee eso. Y Moisés dice, Señor, no se habla más del asunto, papá. Y se tuvo que callar y murió. Miró la tierra y murió. Dios dice que no. Y si usted no enseña a sus hijos que Dios dice que no y que papá dice que no, otra vez usted está criando un Dios de él mismo, de que se lo merece todo. Entonces es bien complejo. Y hermano, y esto es un tema bien difícil porque es un tema que está causando muchos vacíos en nuestra sociedad. La falta de ¿qué? De reconocimiento de la autoridad. ¿En dónde estamos hoy en día? ¿En dónde estamos hoy en día, por lo menos como colombianos? ¿Es la autoridad algo fácil para los chicos hoy? No. ¿Por qué no es fácil? Ni siquiera para los creyentes. Porque no sabemos que Dios es quien nos la delegó. Y porque no le enseñamos a nuestros hijos que Dios la delegó. Y no le enseñamos a nuestros hijos que es buena, porque Dios dice que es buena. Y hasta nosotros mismos nos quejamos de la autoridad muchas veces. Ay, ese presidente, ese Señor, ilumínalo, elimínalo, pero no lo multiplique. Entonces, nosotros mismos a veces generamos ese mal testimonio a nuestros hijos. La Biblia nos manda a orar por ellos. Y no podemos hacer más nada. O usted puede hacer algo. Entonces, y aquí vamos a terminar para el tiempo de preguntas. Porque yo sé que va a haber preguntas. Ya los estoy mirando. Entonces, la autoridad. Se debe modelar la autoridad. Se le debe dar ejemplo a través de las decisiones con autoridad. Y las opciones pueden ser para el helado o otras cosas. Inclusive yo le digo a mis hijos, tengo 5,000 pesos, 2,500 y 2,500. Si cogen un helado de 3,000, no puedo pagar. Y lo hago antes de salir de la casa. Bueno, papá. Y bueno, lo llevo. Cuando tienen gripa les digo, las obleas son buenas para la tos, vamos a comer obleas. Entonces, porque bueno, no es algo frío. Pero mi esposa dice que eso no es correcto, pero las obleas son buenas para la tos. Bueno, hermano, ahora sí. Preguntas, por favor. Mire lo que se les grabó. Preguntas acerca de este tema de la autoridad. Ya que la autoridad es delegada por Dios, yo escucho esta frase, es que Él se desautorizó o Él ya no tiene autoridad. Bueno, hablamos por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mis padres son separados. Cuando yo me fui a casar, yo conté con la autorización de mis dos padres para casarme. Y muchos hermanos en la iglesia me decían, ¿por qué le va a preguntar a su papá si ya está descalificado porque él se divorció y se fue de casa? Yo le dije sí, pero él sigue siendo mi padre. Esa frase de que él se descalifica o él no tiene autoridad. Bueno, hay un mandamiento antes de eso y es honra, la honra. La Biblia dice, honra a tu padre
y a tu madre. Por lo menos pasó lo mismo conmigo. Mi papi y mi mami se separaron, pero yo tenía que invitar a mi papi, darle honra, decirle que yo me iba a casar y que... Entonces yo ¿qué hice? Lo hice. Y cuando ese tema de desautorizar, porque ¿qué pasa en el hogar muchas veces? Yo soy pecador, mis hijos pecador. Vamos a pecar, vamos a hacernos daño. Después de este libro, vamos a estudiar algo que se llama el perdón y el hogar. Y vamos a ver que en ningún momento un pecado me quita la autoridad sobre mis hijos. Porque es como decir eso, como decir, pecaste, entonces ya no tienes autoridad. Entonces, ¿dónde está el perdón? Entonces eso no tiene ningún sentido. Por eso, y recuerde que estudiamos la palabra honra, que implica un lugar. Que implica un lugar también. La palabra honra implica también un lugar. Que yo debo tener a mis papás en cierto lugar. No a mis amiguis. Si yo tengo a mis papás en un lugar mejor que el de mis hijos, eso es lo bíblico. No mis amigos. Entonces, debo honrar a papá y mamá. Y eso no implica de que si ellos se separaron o hicieron. No, yo estoy llamado ¿a qué? A honrar. Entonces, ¿queda claro? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, siguiendo con el tema de mi esposa, no nos pusimos de acuerdo en esta pregunta. No, ¿por qué se habla mucho hoy en día en que se desautorizan los padres delante de los hijos? ¿Se desautoriza? Se desautoriza, por supuesto, como dice, ese es el término que se utiliza, ¿no? Uh-huh. El papá desautorizó a la mamá o que la mamá desautorizó al papá. Y bueno, entonces están los niños ahí. Bueno, eso es un tema que yo estoy asumiendo de que ustedes como hogar están en unión, están en completo acuerdo de la manera de disciplinar a sus hijos. Yo no voy a pastorear a mis hijos de manera correcta si yo no sé. Es que ahí está el problema de las reglas subjetivas. Como que uno diga uno, que uno diga el otro. No, aquí no se trata de qué dice papá y mamá, sino qué dice enseña la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me coloco aquí como pastor, ¿qué piensa el hermano? ¿Cómo se debe hacer el culto? Mire que, ¿cómo va a ser el culto? Va a ser una locura. ¿Y a todos los voy a tener contentos? No. Entonces, así es el hogar. En el hogar no se trata de quién tiene la razón, sino vamos a la Biblia. La Biblia debe ser quien nos debe unir. Es más, ¿quién nos tiene unidos? Una sola doctrina. Una sola doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Que la Biblia es el estándar y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿eso nos qué? Nos une. Entonces, como esposo, a veces cuando mi esposa dice algo y yo estoy como... Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque si yo comienzo, no, es que a mí me criaron así. Y el otro, no, es que a mí me criaron así. Ahí usted tiene una bomba atómica, man. Y tiene unos hijos, claro, por eso se desautorizan. Pero cuando un niño pecó, y lo otro por lo menos debe saber el niño, es que papá es la autoridad, pero mamá también es autoridad. Yo escucho muchas veces mamás decir, ahora que venga su papá va a ver. Ahora que venga su papá no, mano. Usted agarre la vara y porque usted es su autoridad. O sea, como así. Entonces, no es así. Entonces, debe haber un compromiso de ¿qué? De los dos. Y he escuchado, hermano, papá decirle a la mamá, no le pegue al niño hasta que yo no llegue. ¿Y cómo así? Si ambos son ¿qué? Autoridad. Entonces, debe haber un acuerdo y ese acuerdo debe ser conforme. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. ¿La autoridad de los padres sigue siendo la misma estando el hijo viviendo en casa y después de que haya salido de casa adulto? No, jamás es así. No, jamás es así porque... ¿Salen antes de ser adultos? No, jamás es así. Cuando un hijo demostró que es un hombre o que una mujer, por lo menos en aquel caso, por lo menos Laura ya sale a trabajar, pero cuando un hijo sale de la casa, es automáticamente salió de su jurisdicción, se llama. Y ya al salir de su jurisdicción, el alcalde de Bucaramanga no puede ejercer jurisdicción aquí
aquí en Florida. Entonces es un tema jurídico. Si él salió del hogar, usted tiene otra manera de actuar con él. Pero mientras que esté en su hogar, él debe someterse a los parámetros que ustedes como papá han dado al hogar. Mire, yo tenía más de 20 años, yo trabajaba, me solventaba solo y todo, pero mi mami tenía un horario de llegada a la casa. Y yo no le podía decir, ay, es que yo soy adulto. Sí, pero yo soy la dueña de la casa. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero yo soy la dueña de la casa y mis reglas son estas. Si las puede y si no, si usted no puede cumplir las reglas de este hogar, me dice, entonces usted no quiere pertenecer a este hogar. Yo, no, mamá, yo sí quiero pertenecer. Entonces, allí hay y suena duro, pero es así. ¿Por qué? Porque si él pone sus normas en la casa, usted se está desautorizando totalmente. Él no lo va a ver como autoridad, sino como la persona a la cual manipular de como él quiere. ¿Verdad que podría agregarse en lo que no se crea nunca va a ser? En la honra. La honra y el respeto. Amén. Se vaya a la China. Se vaya a la China, debe honrarlo y respetarlo. Pero con respecto a la autoridad, él ya es, al salir de su hogar, a casar. Por eso dice y inclusive la Escritura dice, dejará al hombre, mire, cuando dos se unen, ¿qué deben hacer? Formar su propio, ¿qué? Hogar. Un amigo mío me decía, wow, que Dios es tan sabio porque sabía que nadie podía vivir con la suegra. No. Entonces, es interesante, pero mire, y es que es un tema de jurisdicción también. Cuando usted vive con su suegro, usted debe saber de que se debe someter porque ellos son los mayores. Entonces, no quiere tener problemas con los nietos, haga lo que dice la Escritura, váyase a vivir, ¿qué? Pastor, él preguntaba en cuanto a los hijos cuando se van del hogar, o sea, hijos que se van por rebeldía. Igualmente yo pienso que aunque ya no están bajo autoridad de los padres, a veces lo que el muchacho no entiende es que siempre va a tener autoridad sobre todo. Claro. A la señora que le arrienda la tienda. Todo. O sea, mire, deme un lugar de que usted salga de aquí donde no tenga autoridad. Si usted sale de aquí, tiene como autoridad, si sale y está en la calle, la policía de tránsito. Si sale y está en la calle, en el parque por lo menos, la policía. Le puede pedir el documento, lo puede hacer. Si usted sale, inclusive el alcalde está todos estamos bajo autoridad. Y es que, ¿qué puso? Por eso dice la palabra del Señor, que Dios las ha puesto. Entonces, ¿quién de nosotros no está bajo autoridad? Así sea su jefe. Todo. Entonces, perdón. ¿Qué pasa si es al contrario? Uno tiene su casa y la mamá en la casa viene a vivir con nosotros. ¿Tiene la autoridad ahí? No, allí, porque es su hogar, es su jurisdicción. Ustedes son la autoridad de ese hogar. Y la mayoría de veces cuando eso pasa, hay que hablar antes. Mamá, mire, estas son mis reglas, estas son mis normas. Cuando yo voy donde mi suegra de vacaciones, yo estoy consciente de que mi suegra tiene sus normas y que yo debo someterme a ella. Si quiero salir de vacaciones a Pereira, ¿no? Entonces es una bendición para mí eso. Pero debemos saber eso. Debemos saberlo y tenerlo siempre claro. ¿Listo? Listo, bueno, no más preguntas. Pastor, unas palabritas para los varones. Tengo una lucha con muchas madres que les está costando a los hombres varones ser autoridad en la casa. Es que eso es lo que hablábamos. No queremos ni ser autoridad ni queremos tener autoridad. Y es una lucha bien difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia manda a los hombres a ejercer autoridad. Y de una manera... la Biblia dice cómo debe, y cuando el varón no ejerce esa autoridad y ese lugar lo toma la esposa, también vienen conflictos y problemas a la casa porque no es el orden divino. Siempre que se pierde el orden divino, van a venir problemas al hogar. Pero hermana,
El hermano tiene una pregunta. Bueno, mira, eso es muy fácil, porque yo estoy hablando aquí en el contexto cristiano. Yo por lo menos, en un inconverso, yo lo que haría sería predicarle el evangelio. A partir de ahí, yo no puedo hacer más nada, porque lo que necesitan ellos es el evangelio. No nociones prácticas de cómo educar a sus hijos, porque eso no va a servir de nada, porque ellos no están encaminando a sus hijos hacia Dios. Hermana Nati. Me parece muy bonito lo que se me dice ahorita, que se fomenta esas situaciones que se presentan, en vez de, o sea, qué diferencia tan grande la que hay, en vez de uno responder con un grito, con esa forma abusiva, el conflicto, mejor dicho, el caos. Tener uno la Biblia, estar uno listo, que esa sea una oportunidad súper linda para uno entablar un diálogo con el hijo. Amén. Entonces me parece espectacular esta herramienta, pero que es una oportunidad, porque es lo que se dice ahorita, es compartir la palabra. Claro, cada vez que nuestros hijos pecan, además de la corrección, siempre debe terminar con la predicación del evangelio, porque lo que nuestros hijos necesitan es el evangelio. Así como yo un día lo necesité. Nadie va a cambiar. Escúcheme eso. Nadie va a cambiar. Nadie va a tener un cambio verdadero en su corazón si no es por el evangelio. Y muchas veces nos volvemos bien humanistas, porque lo que pretendemos y tenemos como objetivo es cambiar la conducta de nuestros hijos y no su corazón. Hermano Juan. Una pregunta del hermano, malinterpretando eso. Por ejemplo, en un hogar donde hay grupos de separación cristiano y el papá, por ejemplo, no es, ahí la autoridad se vuelve complicada. No, pero el hermano dijo incrédulo, no dijo... Incrédulo, por ejemplo. Incrédulos, los dos. Si uno no conoce la palabra de Dios, si uno no conoce, o sea, hay un conflicto de autoridades porque la esposa está sometida a Dios, pero el marido no cree. No, yo expliqué eso el domingo pasado, que ahí la sabiduría que se llama es la de la mamá, porque yo lo viví. Mi papá inconverso, mi mamá cristiana, y al final cuando yo tenía 12, 13 años yo dije, mi mami tiene razón, mi papi no. Porque termina el evangelio porque el evangelio es verdad y va a quitar todo lo que sea mentira y va a prevalecer, porque la Biblia dice que no va a prevalecer la mentira. ¿Qué pasó cuando cumplí 18? Hablé con mi papi, le dije que yo lo respetaba, le iba a honrar, pues se había ido, pero que mi cosmovisión era cristiana. Entonces cuando tenía conversaciones con él, le hacía ver mi cristianismo. Listo. Bueno, hermano, fue un buen tiempo.